Hola. ¿Tú sabes para qué explicamos los hechos y los procesos históricos? Debes saber que esta pregunta se relaciona con la justificación de esta ciencia. Vamos a reflexionar un poco sobre un hecho de la historia de México. Por ejemplo, la batalla del 5 de mayo de 1862, en la que el ejército mexicano venció a las tropas francesas que invadieron el país. Este evento no puede ser alterado porque nadie puede cambiar el pasado, pero tanto mexicanos como franceses coinciden que ocurrió en las cercanías de la ciudad de Puebla y que las tropas mexicanas obtuvieron la victoria. Ahora bien, si el hecho fue así y todos concuerdan en ello, ¿por qué y para qué explicarlo? En otras palabras, es necesario explicar los hechos y los procesos históricos para comprender sus causas y entender sus consecuencias. Debes considerar que la explicación histórica tiene características propias relacionadas con la forma de trabajo del historiador. Conocer estos rasgos nos ayudará a una mejor comprensión de la historia, así como el método que se tiene para poder estudiarla. Algunas de esas características son las siguientes. Es fáctica. Esto quiere decir que su punto de partida son los hechos materiales, como testimonios. En otras palabras, la explicación histórica no está formada por ideas que surgen espontáneamente del pensamiento del historiador, sino de ideas originadas en la reflexión acerca de eventos y procesos que realmente sucedieron y que dejaron alguna huella en el presente. Otra característica es que es comprobable, porque está sustentada en testimonios que pueden ser revisados, cotejados o evaluados por cualquier persona. Es causal. El historiador se esfuerza por plantear el contexto que hizo posible la aparición de un hecho histórico o el desarrollo de un proceso. Es secuencial. Al explicar los hechos y los procesos, el historiador establece causas y consecuencias. Es generativa. Las explicaciones que ofrecen los historiadores no están pensadas para que concluya el estudio del hecho o proceso estudiado. Al contrario, los historiadores argumentan con el propósito de que sus obras sirvan de estímulo a otros estudiosos para que contribuyan con sus respectivas propuestas a una explicación cada vez más completa de los eventos que han trascendido en el tiempo. Es perfectible. El conocimiento de los hechos y los procesos del pasado puede cambiar y perfeccionarse, dependiendo de los testimonios que se posean. De modo que la explicación que realizan los historiadores está en revisión constante, pues un testimonio de reciente descubrimiento puede cambiar la perspectiva que se tenía originalmente. Explicación de los hechos históricos. Los hechos y los procesos son realidades históricas diferentes, por lo que su explicación tiene aspectos específicos que permiten una comprensión más certera de cada uno. Los hechos históricos se sitúan en un tiempo y lugar determinado, porque ambos rasgos constituyen el carácter único e irrepetible que los caracteriza. Se debe considerar que algunos eventos por su antigüedad solo se pueden ubicarse aproximadamente y de este modo, igual que sucede con el tiempo, ya que a mayor antigüedad menor certeza tenemos del momento exacto en el que sucedió. Para el estudio de la historia, una vez que se han ubicado estos dos elementos, se deben explicar los hechos en función de sus protagonistas, los cuales se ubica en un contexto determinado. Cuando se ha establecido tanto el tiempo, espacio y protagonistas, un historiador se debe enfocar en las causas que provocaron el hecho que se explica, expone las características, para determinar las consecuencias que generó.
Explicación de los procesos históricos. Los procesos son fenómenos de carácter general y con una caracterización diferente de los hechos históricos. Para poder explicarlos, debe distinguir la naturaleza de dichos procesos, la cual se relaciona con la temporalidad, las transformaciones y el ámbito en el que se desenvuelve. Es necesario que se identifique, con relación a la temporalidad, si el proceso ha sido de corta, mediana o larga duración, para que posteriormente se pase a explicar los cambios o rupturas en la historia. O bien, indicar qué es lo que se ha conservado, aquello que, a pesar del tiempo, ha permanecido. Recordarás que la explicación del proceso puede hacerse desde un ámbito, es como una manera de ver las cosas, desde una visión política, económica, social o cultural. El proceso que implica el reconstruir los hechos, para generar así conocimiento histórico, ha implicado observar los cambios o lo que ha permanecido. La historia no solo se trata de contar todos los cambios que se han percibido, sino de conocer la relación que tienen esos cambios y esas permanencias, tratar de explicar por qué se han dado y lo que han generado. Es importante destacar que las continuidades resultan cuando dos procesos, a pesar de ser diferentes, generan cambios tan poco perceptibles que pareciera que no los hubo. Y los cambios ocurren cuando entre dos procesos el cambio es tan radical que es evidente que la naturaleza del proceso sufrió una variación. Ahora veremos la causalidad en la explicación histórica. Para explicar los hechos y procesos históricos, es necesaria la argumentación, y esta se refiere a determinar las causas y consecuencias. Un historiador debe exponer argumentos con los que justifica la importancia del hecho o del proceso que está tratando. La parte fundamental de esos argumentos son las causas, es decir, el porqué y las consecuencias, precisar el para qué. El primer paso que deben dar los historiadores, para evitar un enfoque erróneo de la causalidad en la historia, es delimitar claramente cuál es el hecho o proceso que se pretende explicar. Luego, deben diferenciar las causas, considerando que deben poseer dos características básicas: deben ser inmediatas y directas. Una causa es inmediata cuando pertenece al mismo periodo histórico que el hecho o el proceso que se pretende explicar. Pero cuando un evento o proceso no es inmediato, puede ser considerado como un antecedente. Las causas son directas, cuando la relación con el hecho o el proceso que se está explicando es estrecha. Al final, lo principal de las causas es que son necesarias, ya que al identificarlas, permiten una correcta explicación de la historia.